Nuestro mensaje de hoy, como lo expresa Juan en su oración, es caminar con Dios en un mundo impío. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando vemos lo que ocurre en el mundo que nos rodea hoy, a veces nos deja hipnotizados. Esa no es la palabra correcta. Desconcertados, perplejos, al ver la corrupción de la cultura. Cosas que hace una generación ni habríamos soñado que ocurrieran. Ahora se dan por sentadas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos seguir siendo cristianos bíblicos consistentes cuando estamos rodeados de tanta transigencia mundanal? Les aseguro que es posible. Y se ha hecho. Pero me gustaría empezar con un pequeño hecho asombroso acerca de un hombre. Hoy hablaremos mucho sobre caminar. Un hombre que hizo la caminata más larga del mundo. No sé si alguna vez han oído hablar de George Meegan. Fue un ex marino británico que, tras retirarse de la marina, decidió que quería hacer algo importante mientras aún era joven y fuerte. Y oyó hablar de la carretera panamericana, un sistema de carreteras de 30,000 kilómetros de largo que se extiende desde Nome, Alaska, hasta la Tierra del Fuego, en Argentina. Y pensó, voy a recorrerla. Nadie lo había logrado antes. Alguien había recorrido parte de ella. Había una zona específicamente peligrosa del sendero que se conoce como el Tapón del Darién, donde se interrumpe la carretera. Y dijo, voy a recorrer todo el trayecto. Estaba decidido. Empezó su recorrido en 1977 y caminó durante 2,425 días. Acabó caminando porque hizo un par de excursiones, 30,608 kilómetros. Durante esos 6,6 años de recorrido, dio aproximadamente 41 millones de pasos. Desgastó 12,5 pares de botas de montaña italianas. Atravesó el históricamente infranqueable Tapón del Darién, de 106 kilómetros, donde le dispararon y sobrevivió ileso a un ataque con cuchillo. Obtuvo 8 récords mundiales y su libro, La caminata más larga, figura en el libro Guinness de los récords. Es un recorrido largo. Aunque Wikipedia no esté de acuerdo conmigo, pero no es la caminata más larga del mundo. La caminata más larga del mundo se encuentra en la Biblia. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 18. Empezaremos con... de hecho, lo verá en su pantalla. Empezaremos leyendo unos versículos antes de llegar al héroe de la historia en Génesis 5, versículo 18. Leeremos hasta el versículo 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. ¿Cuántos de ustedes saben quién es el hombre más longevo de la Biblia? Matusalén. ¿Cuántos años? 969. ¿Se han preguntado alguna vez quién fue el segundo hombre más longevo de la Biblia? Jared. Es interesante que Jared sea el padre de Enoc, quien es el padre de Matusalén. Tenemos a Jared, a Enoc y a Matusalén. En realidad, la persona más longeva de la Biblia no es Matusalén, sino Enoc, porque sigue vivo. Sin duda, provienen de una familia longeva. Sus hígados eran así de largos. No pude evitar hacer esta broma. Lo siento. Leamos el siguiente versículo aquí. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Esta es la caminata más larga de la Biblia. ¿Alguno de ustedes ha participado en una caminata de 300 años? Es un recorrido largo. Caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Noten que no solo tuvo a Matusalén, tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios.
Esto echa por tierra todo lo que se ha dicho hasta ahora en las genealogías. Dios dijo a Adán y Eva, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Esto es lo que dice de los primeros 6 patriarcas antes de Enoc. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de Enoc dice, y desapareció. Decimos, ¿qué? Porque lo llevó Dios. Se fue al cielo. Ya que Enoc está ahora, donde todos esperamos estar, y hay una conexión obvia entre su caminar con Dios y su ida al cielo, probablemente sea una buena idea que le echemos un vistazo a Enoc. ¿Qué piensan? Porque quiero estar donde está Enoc ahora. Enoc es el primero en muchos sentidos. Es el primer hombre que va al cielo sin morir. Se diría que es el primero en ser trasladado. Es el primer profeta de la Biblia y lo confirmará a medida que avancemos. Hay unas 5 referencias acerca de Enoc en la Biblia. Es una persona increíble, pero hay realmente muy poca información sobre él. Otra razón por la que Enoc es especial es porque hay más referencias de Enoc en el Nuevo Testamento, a pesar de que es un personaje del Antiguo Testamento. Se dice que hay unas 50 palabras sobre Enoc en el Antiguo Testamento, pero hay un poco más de 90 palabras sobre Enoc en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia nos dice que es un individuo bastante notable y muy singular. Vamos a estudiarlo. Podemos aprender mucho de esos versículos. Solo para asegurarnos de que hemos descubierto todos los versículos, en un par de lugares donde se menciona a Enoc es en relación a la genealogía y dice, engendró a Jared, que engendró a Enoc, que engendró a Matusalén. Eso es todo lo que dice, pero vamos a analizar los otros 2. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Evidentemente, ya que no continúa con Noé y habla del siguiente patriarca en el Salón de la Fe en Hebreos. Menciona a Enoc y luego habla de que agradó a Dios. Tuvo fe, buscó a Dios. Esas son todas las declaraciones que se hacen en Hebreos con respecto a Enoc. Por supuesto, Dios se lo llevó. Dice que fue salvo por fe, pero buscó a Dios diligentemente. Aquí hay una lección importante. Tenemos otro versículo que se encuentra en el libro de Judas. Vayamos a Judas 14. Solo tiene un capítulo, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Notan qué dice sobre el tiempo en el que Enoc está profetizando? Impío, 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 impío. 4 veces. Si cree que es el único que vive en un mundo perverso, Enoc vivió durante una época difícil. Encontraremos más información aquí. Voy a compartir 7 puntos importantes, si llevo la cuenta, sobre el caminar de Enoc con Dios y lo que podemos aprender a fin de estar donde Él está. Cómo se camina con Dios de tal manera que Dios nos lleve, que agrademos a Dios. Amén. En primer lugar, ¿por qué caminaba con Dios? Por algo dice que Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de tener a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Hay una razón por la que sugiere que algo pasó. ¿Cuántos de ustedes notaron que algo sucedió entre ustedes y Dios después de tener su primer hijo? Conozco a muchas madres que me han dicho, yo solía ser muy atrevida, tomaba todo tipo de riesgos, hacía locuras y era una adicta al riesgo. Entonces tuve mi primer hijo. Y me puse a pensar, vaya, si algo me pasa, ¿qué será de ellos? Y cambiaron. Otros dicen, al principio vivía en el mundo haciendo locuras, luego tuve este hijo y pensé, lo que hago con mi vida es asunto mío, pero mi ejemplo va a afectar la eternidad de este niño. Los amo tanto que quiero que vivan para siempre. Y de repente tienen un nuevo nacimiento espiritual.
¿Se da cuenta cuánto quiere a sus hijos e hijas y piensa, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por mí? ¿Tanto nos quiere? Nunca se entiende la profundidad de este amor hasta que se tiene un hijo. Y para los que forman parte de ese tan desafortunado club de los que han perdido un hijo, se aprende algo sobre el amor de Dios de una forma totalmente nueva que espero que nadie tenga que experimentar. Cuando perdemos a un hijo y pensamos que Dios voluntariamente dio a su propio hijo. Creo que después de que Enoc tuvo a Matusalén y vio a este niño indefenso, se dio cuenta de que era un ejemplo y eso impactó su amor por Dios. Creo que la razón por la que caminaba con Dios era por amor. Amor a Dios, amor a su Hijo. Les compartiré algunos versículos sobre eso. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El nombre Matusalén, por cierto, significa, cuando muera, vendrá. Es interesante que tanto Matusalén como Lamec murieron inmediatamente antes del diluvio. Cuando muera, vendrá. ¿Existe una conexión entre el amor y el caminar con Dios? ¿Qué dice Moisés? Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Primero se ama, luego se camina. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que a través de toda la Biblia, caminar es una metáfora de nuestra vida, nuestra dirección. Habla de un movimiento continuo. Estamos en una banda transportadora de la que no nos podemos bajar. La vida avanza. Es dinámica. No somos la misma persona ahora que hace 10 minutos y estamos en constante movimiento. La vida es un movimiento, pero elegimos con quién caminamos y cómo caminamos, y eso determinará nuestro rumbo y destino. Necesitamos caminar con Dios porque lo amamos. Pueden leer aquí en 2 de Juan, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Noten que cuando dice andar conforme a sus mandamientos, quiere decir en nuestra vida diaria. Este es el amor. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Tiene un caminar con Dios basado en el amor, la santidad y la obediencia. Ese es el punto número 1. Punto número 2. ¿Cuándo caminó con Dios? Esto es significativo para nuestro tema de hoy. En Génesis capítulo 4, versículo 26 leemos, y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Notan que no mucho después de que Caín matara a Abel, Dios dio a Adán y a Eva otro hijo. Y este se convirtió en el patriarca a través de quien se perpetuó el linaje santo. La Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor. Le dio la espalda a Dios. Sus hijos se involucraron en la poligamia. La violencia comenzó a llenar la tierra. Pero los hijos de Set, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Al seguir Set, Adán y Eva, teniendo hijos, la simiente de Dios, son llamados los hijos de Dios. Es muy importante entender esto. Una de las preguntas que recibimos todo el tiempo en el programa Respuestas Bíblicas. Dice en Génesis capítulo 6 que al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. He oído las teorías más absurdas, cosas como, sí, esos eran ángeles caídos, que se casaron con humanos y tuvieron hijos gigantes anormales. Eso no es lo que quiere decir. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set que invocaban el nombre del Señor. La Biblia dice, nos basaremos solo en las Escrituras, en 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Isaías habla de nosotros como hijos e hijas de Dios. A Jesús se le llamó Hijo de Dios y a Adán se le llamó Hijo de Dios. La idea, sí, hay un lugar para los ángeles que son llamados hijos de Dios en el libro de Job. Pero Jesús es bastante claro con respecto a que los ángeles no son como los humanos. No se casan, no tienen hijos. Los ángeles son creados individualmente. No procrean. Otros dicen, bueno, son extraterrestres.
Los hijos de Dios que de alguna manera tenían relaciones íntimas con los humanos. Es una locura, lo escucharán por ahí. Me sorprende lo mucho que la gente se ha creído esto porque todos los antiguos comentaristas creían lo que les estoy diciendo, que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Y mientras mantuvieron la separación, ¿qué dijo Dios a los hijos de Israel? No os caséis con los infieles o harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. Pero luego dice, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. Se les llamó las hijas de los hombres porque eran mortales. Los hijos de Dios son inmortales, tienen vida eterna. Y cuando digo inmortal me refiero a que tienen la promesa de la vida si son fieles. Y cuando vieron a las hijas de los hombres, cometieron el mismo error que Sansón cometió cuando fue tras las mujeres filisteas. El mismo error que cometió Salomón, el hombre más fuerte y el más sabio. Salomón amó a muchas mujeres y fue su caída. Hicieron que su corazón se inclinara tras sus dioses. La Biblia es muy clara en cuanto a que no debemos unirnos en yugo desigual. Esto era lo que sucedía aquí. ¿Cuál es el resultado? Dice que la violencia llenó la tierra después de eso. Aconteció que, Génesis 6, versículo 1, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Encontramos a Enoc en el capítulo 5. ¿Cuál fue el resultado? Todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continual mal. Alguien va a decir, bueno, Pastor Doc, pero dice, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes. A esto se le llama vitalidad genética. No es más que un rasgo genético normal que si hay demasiado cruzamiento endogámico entre una misma especie, se adquieren debilidades y mutaciones. Pero si el cruzamiento es exogámico, resulta en lo que llaman vitalidad genética. No son ni extraterrestres ni ángeles caídos. A estos los encuentran en Los Ángeles. ¿En qué época vivía? Dice, vio Jehová, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová. Tan solo leerlo me llena de tristeza. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué piensa Dios de la maldad? Le duele en su corazón. Para empezar, los pecadores no son felices. ¿No les duele cuando sus hijos viven vidas autodestructivas? Le dolía en el corazón. Quiero mostrar una pequeña gráfica en la pantalla. Tiene un cronograma. Espero que puedan verlo. Pónganlo en la pantalla grande para los que están viendo desde casa. Gracias. Aquí hay 20 generaciones entre Adán y Abraham. En el medio notará que la generación número 7 es Enoc. Dice que Enoc vivió un total de 365 años. ¿No les parece interesante? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Vivió un año por cada día. Dios pudo habérselo llevado al cielo un año antes o un año después, porque no muere de vejez. Podrían pensar, oh, murió, se fue al cielo siendo un anciano. Cuando se vive hasta llegar a 900, ¿qué aspecto tiene a los 365? Está en su mejor momento. No era como si tuviera un pie en la tumba. Estaba en la plenitud de la vida, como Jesús. Por cierto, ¿qué dice acerca de Enoc? En Hebreos acabamos de leer y dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué dijo Dios Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podrían pensar, bueno, Jesús lo agradó porque es el Hijo de Dios, pero Enoc también lo complació, lo que significa que ustedes pueden complacerlo. Yo puedo complacerlo. Obviamente no le agrada cuando la maldad es grande en la tierra, pero Enoc de alguna manera mantuvo una cercanía con Dios durante ese tiempo de impiedad. Noten lo que sucede aquí. Enoc conversa con Adán por más de 300 años. Enoc puede ir a las puertas del jardín del Edén y ver todavía a los ángeles con la espada de fuego custodiando la entrada al Edén. Sigue ahí. De hecho, allí es donde los hijos de Dios seguirán trayendo sus sacrificios. Con fe, algún día podrían volver a comer del árbol de la vida. Enoc podía hablar con Adán y enterarse de cómo era todo incluso antes del pecado, cuando hablaba con Dios cara a cara.
Tomó la decisión de que iba a poner a Dios en primer lugar, buscar primero el reino de Dios y ser un testigo de Dios. Pensé que sería importante tener una idea de la época en que vivían. Bien, ¿cuándo caminó con Dios? Caminó con Dios durante una época de gran maldad. Sin embargo, caminó con Dios y fue fiel. A los hijos de Caín puede leer lo que dice Judas cuando habla de Enoc. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Cuando los hijos de Dios fueron tras las hijas de Caín, comprometieron su fe. A eso se refiere. Muy bien, punto número 3. ¿Cómo caminaba con Dios? Ahora, esta es la parte en la que quiero que piensen porque es una buena lección para nosotros. 3 cosas. En el punto 3 hay 3 subcategorías. Bueno, creo que tengo 4. Caminar por fe, caminar por el Espíritu, alejarse del mal y caminar en la verdad. La Biblia utiliza todas esas frases. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Podemos tener ese testimonio. ¿Cómo? Por fe. Así que el caminar cristiano es un camino ¿de qué? Cuando caminamos con Dios no es un caminar en trance. Vemos gente sonámbula, camina con Dios. Es como si estuviera en su propio mundo. Camina con Dios en el mundo como una persona real. Está casado, tiene hijos e hijas, tiene una familia, tiene una ocupación, pero vive una vida santa. Y cuando caminamos con alguien, tratamos de mantener el ritmo. Normalmente, al caminar, el menor sigue al mayor. Cuando caminamos con Dios, ¿quién marca el paso? Oye, Dios, sígueme. No, no hacemos eso. Nosotros lo seguimos a Él, ¿no es cierto? Así que cuando caminamos con alguien significa que lo miramos y nosotros marcamos el ritmo. Recuerdo que hace años estaba con Mark Finley en un congreso campestre. A Mark le gusta caminar para hacer ejercicio y me dijo, oh, Doc, voy a caminar, ¿quieres venir conmigo? Le dije, sí. Miró mis piernas cortas y dijo, camino rápido. Le dije, no vas a tener ningún problema. Le dije, mantendremos tu ritmo porque si caminamos con alguien y no vamos a la misma velocidad, ¿qué sucede? Alguien tiene que acelerar o disminuir la velocidad para que puedan caminar juntos. Caminar con Dios significa seguir su ritmo. Él sabe lo rápido que podemos caminar, porque ¿cuántos de nosotros hemos salido a caminar con nuestros hijos cuando sus piernas solo miden unos 20 centímetros? Cuando son pequeños y tienen que dar 20 pasos por cada paso nuestro. Los tomamos de la mano y disminuimos la velocidad o los alzamos de vez en cuando. Dios no nos deja rezagados, pero debemos asegurarnos de seguirle el ritmo. Caminamos por fe. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Puede que no sepamos lo que hay a la vuelta de la esquina, pero estamos con alguien que sí lo sabe. Si caminamos con Dios, ¿tenemos algo que temer? Piénsenlo. Si rindió su vida a Dios. Nunca olvido las palabras de ese libro llamado El Refugio Secreto, donde Betsy ten Boom, la hermana de Corrie ten Boom, estaba básicamente muriendo en este campo de concentración y Corrie estaba tan preocupada por la situación y Betsy dijo, el lugar más seguro del mundo es el medio de la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no tenemos nada que temer. Y si está con Dios, usted y Dios son mayoría. No tiene nada que temer. ¿Amén? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No tiene nada que temer. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer. Caminamos en un mundo peligroso y perverso, pero no debemos tener miedo. Romanos 4:12, sino que también siguiendo las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Note que todos hablan de caminar en la fe. ¿Qué más dije? Caminar por el Espíritu. ¿Cómo recibió Eliseo el bautismo del Espíritu Santo? Caminando con Elías. Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido. Aconteció que mientras ellos iban caminando de repente, Elías fue arrebatado para unirse a Enoc, y Eliseo recibió una doble porción del Espíritu Santo. La única manera de hacerlo es caminar en el Espíritu.
Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Caminamos según el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amigos, no es complicado. Pueden seguir a Caín o seguir a Set. Caín era carnal. Era el deseo de la carne. ¿Por qué se metieron en problemas los hijos de Dios? Porque las hijas de los hombres eran hermosas. No era porque fuesen espirituales. Eran controladas por otras cosas. La Biblia dice que caminemos según el Espíritu. No caminen según la carne. El punto número 3 tiene que ver con alejarse del mal. No solo se trata de lo que caminamos, sino de alejarse de las cosas. Durante el COVID fui de excursión, volví a la cueva donde solía vivir y me llevé a Nathan. Nunca había estado allí, así que Nathan y yo con otro compañero fuimos de excursión hasta allí y bajamos de noche. De repente oímos y dije, una cascabel. Y mi amigo que estaba conmigo dijo, no, eso es un grillo. Alumbró con su luz y había una serpiente de cascabel en el sendero. ¿Qué hicimos? Cambiamos de rumbo. Hay que saber cómo alejarse de algunas cosas. Ahora, permítanme leer estos versículos. Leamos el Salmo 1, el primer Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. He omitido parte del versículo, pero no anda en camino de pecadores. Proverbios 4:14. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Evítelo, no viajes en él. Dele la espalda y pase de largo. ¿Cómo nos mantenemos santos en este mundo lleno de maldad? Hay que saber cómo evitar ciertos lugares e incluso a ciertas personas. Eso no quiere decir que vivamos como ermitaños en lo alto de un pilar, porque tenemos que alcanzar a la gente. Pero al mismo tiempo hay que tener buen juicio en cuanto a lo que miramos, lo que leemos y lo que escuchamos, para que podamos ser piadosos mientras caminamos en este mundo impío. Proverbios 1:15. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino que aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. Y finalmente hay que caminar en la verdad. Tercera de Juan, verso 4 dice, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. La Biblia dice, tu palabra es verdad. Eso significa que seguimos el mapa y caminamos según la palabra. Amén. Punto número 4. ¿Cuál fue la influencia del caminar con Dios de Enoc? ¿Cuál fue el resultado? En primer lugar, la palabra Enoc, de hecho, significa maestro, alguien que es dedicado o consagrado y que tiene experiencia. Era un misionero. Regresemos a Judas 1, versículo 14. Séptimo desde Adán. Quiere decir que era el séptimo y se fue al cielo, ¿cierto? Es séptimo. Era el séptimo desde Adán. Se fue al cielo. Ahora mismo estamos viviendo el final de 6,000 años. Acabamos de entrar en el año 7,000 de la historia bíblica. El séptimo, desde Adán, no muere. Fue trasladado. Quizá le esté dando demasiada información, pero me parece interesante. Dios eligió un número interesante. Pero Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó. ¿Qué nos dice esto sobre Enoc? ¿Es un profeta? Los profetas profetizan. Profetizó sobre estos hombres. ¿A qué hombre se refiere aquí? Vayamos al libro de Judas. Ahora, Judas tiene que volver atrás y preguntarse de qué está hablando. En el libro de Judas, de nuevo, consta de un capítulo. Si lee el versículo 4, el discurso de Judas comienza diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Entrado encubiertamente a dónde? La iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son hombres que hablan acerca de la gracia de Dios, pero ¿qué hacen? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Hacen que el evangelio sea carnal. ¿Tenemos predicadores que hacen eso hoy? El evangelio consiste en sentirse bien, cómo puedo beneficiarme, cómo vivir la mejor vida y cómo puedo ser bendecido.
Se trata de mí, y corrompen el Evangelio. Esta es la cuestión. Dice que Enoc profetizó acerca de estos hombres. ¿Qué hombres? El que menciona en el versículo 4, diciendo, vino el Señor con sus santas docenas de millares. Enoc era un adventista. Enoc profetiza sobre la venida del Señor. Si lo hizo entonces y estuvo bien y Dios dijo que fue bendecido, entonces ¿está bien que nosotros lo hagamos, que lo hagamos ahora? ¿Debería avergonzarnos hablar de la segunda venida? Enoc lo hizo. No solo habla de la segunda venida, sino también de un juicio venidero. Ese juicio llegó cuando su hijo Matusalén murió en el diluvio. Dios destruyó el mundo en aquel entonces con un diluvio. La próxima vez lo inundará, afirma Pedro, con fuego. Como Enoc, vivimos en tiempos similares, un periodo de juicio inminente. ¿Qué forma parte del mensaje de los tres ángeles? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Enoc vivió en un tiempo donde dijo, estamos viviendo en un tiempo de juicio inminente debido a la maldad. Dios ha establecido un periodo especial de misericordia. Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Le doy 120 años. No sé cuánto tiempo pasará hasta que venga el Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero vivimos en el tiempo de la misericordia de Dios. Es un tiempo de juicio en el que el tiempo de prueba se acabará uno de estos días. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Alguien seguramente va a preguntar, así que se los voy a decir. ¿No está Judas citando el libro de Enoc? Sí. De hecho, les voy a leer exactamente lo que dice en el libro de Enoc. Hay un documento antiguo que precede a Cristo. Encontraron partes de este documento en los rollos del Mar Muerto. En verdad existió. Es probable que fue recopilado durante la época del cautiverio babilónico. Aparece por primera vez en tiempos de los macabeos y era una especie de recopilación de enseñanzas y palabras judías que servían para dar ánimo. Y así es como aparece en el libro de Enoc. He aquí, él viene con 10,000 de sus santos para juzgar a todos, para destruir a todos los impíos y para condenar a toda carne de las obras de su impiedad que los impíos han cometido y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Suena muy parecido a lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Avanzó entre 10 millares de santos. Se refería al juicio en el monte Sinaí. Algunos estarán pensando, ¿no debería el libro de Enoc estar en la Biblia? No, debido a que Judas cita de un segmento que a su vez cita de Moisés, que sí es inspirado. Así que pensé que alguien me iba a preguntar, Pastor Doug, ¿deberíamos estudiar el libro de Enoc? No. A veces en la Biblia ciertos escritores bíblicos citan de fuentes no canónicas, pero esas citas que escogieron eran segmentos inspirados. Si tiene sentido, digan amén. Bien. ¿Cuál fue la influencia del caminar con Dios de Enoc? Malaquías capítulo 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la maldad. Fue un predicador, fue un profeta, amonestaba a la gente, fue un testigo. Enoc probablemente vivía en las colinas y pasaba tiempo con Dios en oración, y luego iba a los valles a testificar. No vivía la vida de un ermitaño. Primera Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Dice que debemos andar como Jesús anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Enoc tuvo una vida llena de actividad andando con Dios. No era un arrobamiento en el que se disociaba del mundo que lo rodeaba. Mantuvo la santidad mientras seguía relacionándose con la gente para testificar. Mateo capítulo 4, 19 y versículo 20, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré, ¿qué?
Mientras caminaban con Jesús, les enseñó a cómo ser pescadores de almas. Enoc trataba de ganar almas porque sabía que el juicio se acercaba. Después de todo, nombra a su hijo cuando muere. Vendrá. Debe haber creído en un juicio inminente. Punto número 5. Estamos por terminar. ¿Con quién caminó Enoc? Este es un punto corto, pero tenía que incluirlo porque es el más profundo de todos. Dice, Enoc caminó con Dios. Quiero decir, ¿pueden pensar en alguien más maravilloso que Dios? ¡Qué privilegio que nos inviten a caminar con Dios! ¿Recuerdan nuestra lectura bíblica? Decía solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Dios dice, ¿quieres caminar conmigo? Adán y Eva se escondieron de Dios en el jardín cuando vino a caminar con ellos porque habían pecado. Enoc acaba convirtiéndose en lo que Dios quería que fuera Adán. Dice, me acerco a Dios, quiero caminar con Dios. Dios dijo, de acuerdo, serás el primero que no muera. Vas a ir conmigo al reino. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¡Qué privilegio! ¡Qué promesa que Dios diga que podemos caminar con Él de blanco! Primera Tesalonicenses 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos camino del cielo para caminar con Dios. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Efesios 5, 8. Efesios habla mucho acerca de caminar con Dios. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Dónde caminaba con Dios? Hebreos 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser trasladado, tenía un testimonio. ¿Cuándo debemos agradar a Dios? Antes. Algunos piensan, bueno, cuando venga el Señor me cambiará. Claro, tendremos un cuerpo glorificado, pero ahora debemos desarrollar un carácter santo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios se lo llevó? Dice, y no fue hallado. Si está en Alaska y es piloto y desaparece, ¿sabe lo que dicen? Desapareció. Debido a que es una zona silvestre enorme. Muchos pilotos salen a volar y pasa algo y nunca los encuentran. Si es marinero en el Pacífico y no vuelve a casa a la hora prevista, ¿saben lo que dicen? Desapareció. E incluso cuando Elías fue arrebatado al cielo, aunque Eliseo fue testigo de primera mano, dijeron, no, simplemente desapareció. Vamos a ir a buscarlo. Creo que había testigos. De lo contrario, diría que como era un gran mundo, especialmente en ese entonces no había tanta gente, y de repente Enoc desapareció. Dirían, bueno, desapareció. No dice que desapareció, Dios se lo llevó. Debió haber testigos, como cuando los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo, o como cuando Eliseo vio a Elías ir al cielo. Pudo haber sido su familia, su hijo o alguien más. Lo vieron ascender hasta Dios. Nadie lo puso en duda porque caminaba muy cerca de Dios. Escuché a una niña explicarlo, escuché la historia de una niña que le explicó a un amigo sobre Enoc. Dijo, sí, todos los días Dios decía, vamos a dar un paseo. Dios se encontraba con él en la puerta de su casa y caminaban juntos. Entonces, después de 300 años de caminar con Dios, un día Dios dijo, sabes, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Vamos a mi casa. Es suficiente para mí. ¿Dónde está? Está en el cielo, está donde nosotros queremos estar. Por último, ¿cómo caminamos con Dios? Veámoslo desde nuestra perspectiva. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar con Dios? ¿Quieren estar donde está Enoc? ¿Qué debemos hacer? Aprender de las lecciones. Comunión constante con Dios, oración. La Biblia dice, orad sin cesar. Enoc nunca decía amén al final de su oración porque nunca dejó de orar.
Ahora lo digo en tono de burla. Lo que quiero decir con esto es que practicaba la presencia de Dios. A veces creo que terminamos con nuestras oraciones, decimos amén y decimos, bueno Dios, hablaremos mañana o en la próxima comida. Pero nunca quería alejarse de la presencia de Dios. Orar sin cesar. Lucas 18:1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Lucas 21:36. Jesús dijo, velad pues orando en todo tiempo. Habla de vivir en actitud de oración. ¿Cómo? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así es como camina constantemente con Dios. Significa ser consciente de la presencia de Dios. Si caminamos con Dios, si permanecemos en Cristo, la Biblia dice, todo aquel que permanece en Él no peca. 1 Juan 3:6. Así es como se vive una vida santa. Oren. Segundo punto, la Biblia. Sabemos la mayoría de estos. Dedique tiempo a la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Estoy releyendo esto? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo llama la Biblia al Antiguo Testamento? Lo llaman la ley del Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué la necesita? Es una luz en el camino, porque un camino es por donde se camina. Ilumina el camino. Leer la Biblia. Amén. Por cierto, Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por último, compartir la fe. Los 3 ingredientes secretos de la vitalidad cristiana. Si descuidamos estos aspectos, tomaremos el camino equivocado. Si quiere acercarse más al Señor, dedique más tiempo a estas cosas. Dedique más tiempo a la oración. Dedique tiempo a la palabra. No solo leer, sino meditar en la palabra. Rodéese de ella. Ya saben lo que dijo Moisés en cuanto a las Escrituras. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Estamos rodeados de tanta insensatez en este mundo perverso. Nos bombardean con información digital. Se compensa llenando la mente con la palabra de Dios. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios le provee de gracia extra para ser santo en este mundo impío. Amén. Comparta su fe. Punto número 3. Sabe que su fe se fortalece a medida que la comparte. Nos volvemos más decididos en la medida que compartimos. Ya hablé de cómo Enoc era un misionero. No todos pueden ser evangelistas. No todos pueden enseñar, predicar o dar un estudio bíblico. Probablemente podría repartir literatura. Alguien dijo una vez, si quieren crecer en la fe, empiecen diciendo, muy bien, voy a pasar 15 minutos en oración, voy a pasar 15 minutos estudiando la Biblia y voy a pasar 15 minutos cada día compartiendo con otra persona sobre Dios o lo que Dios significa para mí. Si cree que es mucho tiempo, empiece con 5. Vaya aumentando poco a poco hasta llegar a 10. Pero algunos de nosotros no tenemos una vida devocional regular. Si va a vivir una vida cristiana en este mundo, tiene que pasar tiempo con el Señor. No puede depender de lo que recibe una vez por semana en la iglesia. Amén. Tiene que ser lo que ocurre durante semana. Terminaré con esto. Caminar con Dios en un mundo malvado es un milagro. Es imposible sin el Espíritu Santo. Jesús envió a los discípulos al otro lado del mar. No dijo que nunca habría tormentas y se encontraron con un mal tiempo. En medio del mar, en medio de la noche, en medio de la tormenta, Jesús vino caminando hacia ellos sobre el agua. Caminar sobre el agua no es normal. ¿Está de acuerdo? Quiero decir, no en medio del océano. No tenía moto acuática, ni esquí acuático, ni ningún otro aparato. Y Pedro lo ve. Para empezar, tienen miedo. Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siempre pensamos en Pedro hundiéndose, pero hay que darle crédito a Pedro. Al menos estaba dispuesto a intentarlo. Salió de la barca y caminó sobre las aguas. Pedro hizo lo imposible hasta que apartó los ojos de Jesús, y entonces empezó a hundirse. Y gritó y dijo, Señor, sálvame. Tan pronto como pidió ayuda, el Señor le cogió de la mano, lo levantó y volvieron juntos a la barca.
Vivir una vida santa en un mundo perverso es un milagro. Algunos dicen que es imposible sin Jesús. Pero con Cristo todo es posible. Dios nunca le pediría que hiciera algo que no pueda hacer. Nunca le pediría que hiciera algo que tendría que hacer solo. Él le ayudará a hacer lo que le pide. Él quiere que viva una vida santa y obediente, un día a la vez. Es lo bueno de caminar con Dios. Dios no nos pide que saltemos ni que brinquemos con Él. Él dijo, camina, un paso a la vez. Momento a momento, la mayoría de ustedes se han portado bien durante todo el servicio de adoración. Algunos me han estado ignorando, han estado en sus teléfonos, mandando mensajes, pero la mayoría ha prestado atención. Un paso a la vez. Si puede aguantar el servicio de adoración, la mayoría puede aguantar toda la noche. Si puede aguantar un minuto, puede aguantar una hora. Un paso a la vez. Caminamos con el Señor. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos a Dios haciendo milagros para ayudar a la gente a caminar? Lucas 5:23, Jesús dice, con respecto a este hombre, está paralítico. Lo tienen que llevar cargando. Dijo, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Para que supiesen que podía perdonar pecados, hizo que el hombre se levantara y caminara. Jesús le dijo al hombre que estaba paralítico junto al estanque de Betesda, levántate, toma tu camilla y anda. Pedro y Juan vieron al cojo que estaba junto a la puerta, la hermosa. Dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entraron juntos en el templo. Jesús puede obrar un milagro en su vida y ayudarlo a caminar como Enoc con Dios hacia el templo.